Muy buenas, bienvenidos a Canal de Dan, bienvenidos a Sherlock Holmes. Chapter 1. Ayer estuve buscando el bar este y no fui capaz de encontrarlo mucho. Vale, vamos a ver. Dalico, muy buenas. Pues sí, la verdad. No tanto, pero casi. Los reyes no estaban tan cómodos ahí en esos tronos de... En esos tronos de madera, sentados ahí. Tenemos que hablar con alguien y no sé con quién. Hostia, forma parte de una serie titulada Noche de sábado en Córdoba. Y a la señora Terwick. Daniel, muy buenas. Muy bien, andamos. Terwick juntos en una cafetería. Tenemos que ir a la cafetería esta. Sí, pero claro, una cafetería, pero ¿cuál?
Igual tenemos que ir a la policía, al departamento de policía, archivos, a ver lo que hay. Tenemos que hablar con la mujer esa. A ver, la señora Terwick. Terwick en una cafetería, joder, pero... Madre mía. La señora Terwick en una cafetería. ¿La cafetería puede ser esta? Tiene toda la pinta, ¿no? Está cerca de la casa de este pavo. La voy a marcar. Esto ya es una... Ah, cafetería Rose. Aquí ya he estado y no vi nada raro. Pero podemos ir. Porque esta es cafetería Rose. Aunque es una jarra de cerveza, pero bueno. Yo cafetería diría que es más esta, pero bueno. Llévame loco y me extraño. Esto es una cafetería, ¿no? Yo creo que esto es más una cafetería que otra cosa. Cafetería Rose. Tiene que ser una de estas dos. Voy a ir a esa primero, que nosotros estamos al lado. Porque ahora mismo estoy atascado. O sea, ahora mismo no sé qué hay que hacer. Estoy perdido. La cafetería está ahí, ¿no? Sí, la cafetería es esta. A ver, un momento. Cuidado, y esta... Hostia. Miembro de una sociedad secreta, ¿en serio, tío? ¿Nos va a decir que nos vayamos a freír monas? May I ask for your assistance? I would help you if I knew, sir. Bakın kim buradaymış. Yeni komşum berbat değil. Yandan gelen... A ver qué tenemos aquí. Estamos buscando a una mujer, ¿vale? Ocultista. Do you know anything about this? I would help you if I knew, sir. No, la chica que yo estoy buscando es
es africana y tiene... tiene tatuajes tribales, ¿vale? En la cara. No. Yo creo que no, ¿eh? Vale, vamos a ver. Sí, está embarazada. Es verdad. Pero tiene que notar... No me acordaba de ese detalle. Se le tiene que notar... la tripa. Yo creo que la vamos a ver enseguida, ¿no? Porque tiene ese tocado y... Nasılsın? Seni görmek La cafetería era esta. Help me, please. Oh, sir, I'm afraid I don't know about that. ¿Puedo entrar? No. ¿Y si me disfrazo yo de africano? Tengo un disfraz de africano. ¿Ves? Atuendo informal africano, perfecto para climas cálidos. Lo que pasa que no tengo... No tengo así... Igual algún turbante o algo así. A ver si con la vestimenta... May I ask you something? I don't think I know. Is this familiar to you? It's none of your business, worker. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Is this familiar to you? Go back to work. Claro que me tratan de... Dos pijos repijos me tratan de currela. Help me, please. How dare you address me? Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Yes. Claro... Qué putada. A ver, vamos a ver. Es que estoy atascado, ¿eh? Espera, me va a vestir bien.
A ver si consigo. El otro día, es que el otro día estuve y no conseguí nada. Oh, estoy atascado, tío. Any progress with the case, Mr. Holmes? ¿Dónde era? El archivo. No, aquí no era. No, aquí no es. A ver, no busco a esta chica ahora mismo. A ver, ha habido algo que me ha llamado la atención. A ver. Hostia. El director de la editorial de Lion. Deberíamos hablar con ese tío. Daron Terwin, pero luego estuvieron hablando. Luego estuvieron hablando Mercurio y la señora Terwick, la mujer de la editorial de Lion. Distrito era All, ¿no? Distrito. No, la cafetería, no, la cafetería puede ser. La cafetería puede estar. La cafetería estaba en Escaladio o Old City. No sé cuál de las dos. Escaladio. Crímenes contra la propiedad. Algo buenas. Que no sé lo que es.
Editorial Lion. Tengo que encontrar... Editorial Lion. Tengo que encontrar ese editorial y hablar con el tío ese. ¿Pero dónde? Editorial Lion. ¿Dónde puedo ver? En el ayuntamiento puede haber escrituras de propiedad. Es que esto lo tengo sin explorar y esto también. Mires Air y esto. Y Silvertown lo tengo sin explorar. Todo esto está sin explorar. Y esta parte norte también está sin explorar. Y esto por aquí la verdad es que no tengo tampoco nada. Igual hay por aquí está la editorial, yo qué sé. Esto más o menos... Cafetería. Yo creo que la cafetería es esta. Pero la editorial no sé cuál será. En el ayuntamiento me conseguiré ahora mismo estoy atascado, la verdad. Estoy buscando algo que no sé ni lo que estoy buscando. No sé ni lo que estoy buscando. Ahora mismo estoy buscando una editorial Lion. No sé si en el ayuntamiento podré encontrar la dirección. Estoy un poco perdido ahora mismo. Voy a ir al ayuntamiento a ver. ¿Por dónde se...? Contest for the guests of Cordona. Find hidden treasure. Can I ask you a question? I don't think I'm rich enough to talk to you, sir. ¿Dónde está la puerta, tío? Have you found anything helpful? No encuentro nada, tío. Esto era aquí, yo creo. Sí. A ver. Registro. Profesión. Periodo. Negocios. Distritos. Escaladio.
Old City. Periodo. Qué mierda, tío. Negocios. No sé, estoy más perdido que púrpura o garaje. Joder, qué asco, tío. ¿Cómo puedo encontrar la mierda esta? Hasta la polla. Me he atascado, pero bien, ¿eh? Creo que es su puñeterísima madre. I'll be right here. Hay algo que se me escapa y no sé lo que es. Y luego está el pavo este también. El cojo este. Un tío con cojera que tiene bigote. Fuma colilla palmal. Pero no sabemos mucho más. Pero no sabemos mucho más de él.
para el mal, es cojo y tiene bigote. Ya está. Cuento lo que se ve. Hey, Farmacia. Voy a dar un paseo a ver si desbloqueo alguna zona. Could you help me? I'm not falling for your fancy look, sir. A ver si desbloqueo algún local. Tienda de libros. A fresh newspaper? Mm. I wish you pleasant reading. A ver, vamos a leer. Vale. Claro, es que también hay que ir comprando los periódicos, cosa que yo no hago. Porque te van dando pistas. Hostia, para. Cantín. A ver, cuidado. No, pero esto aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí que hay tanta gente? ¿Qué pasa aquí? ¿Esto que es un peaje? selam. Hostia, ¿qué es esto? Help me, please. I'm very sorry, sir, but I can't help you. Debe ir antes de que me peguen 2 tiros. Excuse me, just one question. Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. Cualquier cosa me puede dar una pista, ¿eh?
Hotel. Perro. Farmacia. Iglesia de San Pedro. Merhaba. Hostería. A ver, cuidado. A ver, le voy a preguntar a ver si sabe algo. Could you help me? I'd tell you if I knew, but unfortunately, I don't. Venga tú, tranquila, de pequito. I'll Si me pisa la cabeza. Necesito encontrar el va. Cuidado. Hola. Joder, si es que no puedes hablar con la gente, tío. Puedo hablar con él, pero está a tomar por culo de la barra y no lo pillo. No puedo hablar con él, en serio, tío. ¿En serio? Mira. Debería poder hablar con él. No parece que me vaya a decir nada interesante. May I ask for your assistance? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. Vendedor de ropa. Seni görmek güzel. Panadería, farmacia. Hostería. ¿Cómo se llamaba aquel bar que tenía que encontrar? Que nunca lo llegué a encontrar. Aún sabiendo la dirección no tuve huevos a encontrarlo. No sé dónde estoy yendo. Aquí ya he estado, ¿no? Sí, acabo de dar la vuelta. Voy a ir cara para aquí. A ver si desbloqueo un poco esta zona. Está la cosa ahora mismo bastante peliaguda, ¿eh? No consigo saber tener ninguna pista más. No consigo ninguna pista, tío. Joder, esto es una calle sin salida, ¿en serio? Tengo que hablar con alguien, pero no sé con quién. ¿A dónde estoy yendo, tío? Vamos a ir por aquí, ¿no? Que por aquí ya he ido, pero bueno. Me gustaría... Bueno, igual por la calle esta principal igual hay más locales, ¿no? Casino, Boulevard. A ver, Casino Boulevard. A ver por aquí si hay algo. Zona este. Abadía de Cordona. Otra cosa nos estamos haciendo, pero desbloqueando, sí.
¿Dónde estoy? No estoy aquí. No, tengo que ir por aquí. A ver si desbloqueo algo nuevo. Vendedor de ropa. Mercader de arte. Mercader de arte. Cuidado. Mercader de arte. Cuidadito, cuidadito. Garden statues, swings, and even more. My goods will brighten up your house. You always know where to find me. Pensé que podría tener cuadros. ¿Qué es esto? Ah, esto es lo de los barcos, ¿no? Ah, esto nada. Aquí ya he estado. Ahí se va a los bueyes. Se va para... No me interesa. Por ahí ha estado. Voy a ir por aquí. Por aquí no me suele haber estado. Is this familiar to you? A solid question, sir, but I don't have the answer. Por aquí no me suele haber estado. ¿Esa casa por qué está abierto? Pues un lotero, ¿qué es esto? Can you satisfy my curiosity? Excuse me? What? I'm not sure I know. No es habitual que haya una casa abierta. Algunos ha dejado aquí la muñeca. ¿Qué es esto, tío? A ver, ¿dónde estoy? Hostia, ¿y esto qué es? Un libro. Aquí no me van a dejar entrar, ¿verdad que no? Qué raro que está abierto esto. Sin tener ningún tipo de interacción. Help me, please. Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. Hello. ¿Un coche? No es una carreta. Me ha parecido un coche por detrás. Pero es que aquí en esta época no había coches. A ver, ¿qué pasa aquí? Can you satisfy my curiosity? Yes, sir. It'll be an honor to help you. ¿Eh? Ole, ha surgido efecto. La chica es de origen Ewe. Está en el campamento de refugiados bajo el Victoria Bridge entre Escaladio y Silverton. El Silverton yo no he estado. Escaladio sí, pero Silverton no he estado. ¡Qué bueno! Por fin. Muchas gracias, hombre. Could you help me? Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. Hostia de puta madre, tío. Estaba hasta la polla ya. Al final estos juegos son de dar 200 vueltas. Ir, volver a ir y volver a venir y volver a ir.
a ir. Y volver a ir para luego volver a ir. Vale. Vale, pues ya sabemos dónde tenemos que ir. Nos dice que la chica es de origen Ewe. Ahora tenemos que ir allá. A ver. Hostia. No será aquí, ¿no? No. ¿Dónde era? Victoria Bridge entre Escalario y Silvertown. Entre Escalario y Silvertown, aquí. Aquí. Rolling. Aquí. Aquí tengo que ir. Y aquí. No está. Aquí no está. Vale. Estaba pensando que para que hablen conmigo me voy a tener que disfrazar. Seguramente. Casi seguro. Bueno, casi seguro, no seguro. ¿Dónde he dicho que era? Voy a hacer. La pata, así desbloqueé. Cuidado. Cuidado. Se viene. Vale. Did you hear? Vale, sirena. Llegó la policía. Did you hear? Esto lo tenemos que hacer o sí o sí. Relatos de sirenas. Esto no sé qué es, sinceramente no tengo ni idea. He visto que hablaban y digo, esto hay que averiguar. El que más adelante seguramente. Marinero ahogado. Marinero ahogado. Caso nuevo, canto de sirena. Esto es un caso nuevo, mira. A ver si vemos una tienda de ropa y a ver si tienen bueno, seguramente cerca de la zona esa habrá una tienda de ropa de esa gente de la India ¿cómo era? Y pueda comprar ropa para disfrazarme. Pero tiene que ser en la zona. Bueno, me he pasado, pero me da igual. Me he pasado, pero me da igual. A ver si se me desbloquea algo por aquí. Que no, aquí. Igual alguna tienda. Bueno, sí, igual sí. Igual sí que se desbloquea alguna tienda.
who's here? Vale, vamos para allá. Zona norte de escaladio, que tampoco lo tenía. Hostia, puedo ir por aquí y desbloquear todo esto que no lo tengo. Aunque bueno, por aquí tampoco tengo mucho. Derecha, izquierda, derecha. Ya he dicho derecha. Bueno, no. Sí, de frente y pasamos. No. Por la calle ancha esta. Hostias, seguimos por la calle esta. Iglesia de San Agustín. Estamos desbloqueando mucho, ¿eh? ¿Estoy yendo bien? Sí, sí, estoy yendo bien, sí. A ver si desbloqueamos alguna tienda más. Vale, hemos llegado a una zona bastante convencional, parece. Eso sí que es un coche. ¿Esto qué es? Esto sí que es un coche, ¿eh? Vale, por aquí. Por aquí. Por aquí seguro que desbloqueamos algo más. O igual no. Panadería. Voy a ir por aquí y luego subo. A ver si se ve. No sé por dónde ir. Mierda, no quería eso. Bueno, basta que creas que hay para que no haya, y basta que no haya para que creas y hay. Sí. Voy a dar la vuelta otra vez. Corre que te pillo. Que te hago yo, ¿no? Viejo. ¿Dónde estoy? ¿En el ayuntamiento? Ah, sí. Vale, venga, vamos a subir a... Mierda, me equivoco de botón. Vamos a subir al puente. Tenemos una pista. Lo que nos vamos a tener que disfrazar, seguro. Ya estamos. Punto de viaje rápido, Drinking Dutchman. Me hace falta una tienda. Short Lane. Me hace falta una tienda. Tiene que haber por aquí una tienda o sí, de ropa. Tiene que haber una tienda de ropa o sí. Cuidado. Tiene que haber una tienda para pasar desapercibido por aquí. Es que si no, no me van a decir ni bu. No van a querer hablar conmigo.
Pues te ve como rico, ¿no? La ropa que llevas puesta y tal y cual. He ido de aquí hasta aquí, ¿en serio? Jodas. No, quiero ir por ahí. ¿En serio que no va a haber una tienda de ropa, tío? A disfrazarme de esta gente. Jodas, tío. Lo único, a ver, ¿cómo van vestidos? Yoruba. Keniano. No son todos africanos, que es como yo me tengo que vestir. Llevan como una especie de turbante. No, el traje ya lo tengo. Me falta el turbante y me falta el maquillaje. Tengo que comprar un turbante y a ver si puedo... Y a ver si puedo comprar una especie de... Bueno, de... Hostia. Y una especie de pintura de maquillaje. No, a ver, hasta que la busques para que no lo encuentres. Es que esto es la hostia, macho. Voy a subir aquí. A ver si encuentro esta fortaleza. No sé si en algún momento tendremos que hacer alguna investigación por aquí. Pero bueno. No, quiero ir por la calle principal. Por la calle más ancha. Por aquí. No va a haber una tienda, tío. ¿En serio? ¿Por qué por aquí no he podido entrar? Por aquí no hay salida, tío. Ah, que hay por aquí pasa. No, ¿por qué no puedo pasar por aquí? ¿Está cerrado? Por aquí tampoco puedo. A ver. No puedo, tío. No, está todo cerrado. No puedo. No puedo pasar para allá. A ver. Africano. Otomana. Esto no me va a valer. El maquillaje tengo este, bronceado. Que no me va a valer. A ver lo que me dice la gente. Do you know anything about this? Sorry, friend, I'm not familiar with that. Amigo, me llama amigo, eso es bueno. Help me, please. Nah, that's new to me. I'm sorry, mate. This isn't working. You might need a different tack. Bueno, por lo menos no me tratan de ricachón.
Vale. Voy a ir aquí. A ver. Ah, bueno, esto es lo de la vía del tren. Esto es lo de la vía del tren. Por aquí no he pasado por aquí. Qué chicas de la tarde. Jardín de las Delicias. Vale. Bueno, vamos aquí. Vamos a intentar a ver si podemos hablar con alguien. A ver, ¿qué nos decía exactamente? El único lugar donde puede encontrarse gente del pueblo es en el campamento de refugiados bajo el Victoria Bridge entre Escaladio y bajo el puente Victoria Bridge. Bajo el puente. Por aquí, ¿no? Bajo el puente. Por aquí, o sea, está claro. Toda esta zona será. Vale, vamos para allá. A ver, voy bien por aquí. Sí, vamos para allá. A ver si consigo encontrar la bajada. ¿Por aquí? Sí, ¿no? Sí, es por aquí, sí. Beasts! ¿Qué está pasando? Are you able to help me? A lady doesn't know about such things. Algo está pasando. Hostia, eso todo... Igual he hecho mal en cambiarme, ¿eh? Igual he hecho mal en cambiarme, ¿eh? Me voy a tener que vestir de policía, ¿eh? Ya lo vais a ver. Campamento de refugiados. Me voy a tener que vestir de policía, yo creo, ¿eh? May I ask for your assistance? I'm too tired for your questions. No lo vas a ver. Me voy a vestir de policía. Ya verás, ¿qué está pasando aquí? A ver. Murderers! May I ask for your assistance? First they come to our land, then they murder our people. Drop them all into the sea. A ver, agente, ¿qué está pasando aquí? Help me, please. Unfortunately, my casebook is empty on this. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. A ver, ¿quién está aquí el mando? Sir, this place is off limits to the public. Please state your business or leave, or I shall request that the police escort you out. My name is Sherlock Holmes. I'm a private investigator. I'm looking for a witness for a case. A private investigator? Really? Even so, you're not authorized. I can't let you in. And you are? I'm Ronald Harlow, here to handle the refugee situation on behalf of City Hall. I'm the acting supervisor here, so I have full authority here to ask you to leave, or I shall order the police to detain you for trying to pass the blockade. Please, step back. Oficinista.
he dejado algo. La boca seca. Demasiado arreglado, quiere dar una impresión de autoridad. Palmas húmedas, suda, está nervioso, pálido. Bolsa bajo los ojos, trabaja en interiores. No le da la luz, o sea, oficinista. Zapatos limpios, es sedentario. Ligero bigote, intenta parecer mayor. Ronald Harlow es un joven oficinista cansado de su trabajo diario. El ayuntamiento lo ha asignado a la supervisión del campamento de refugiados, pero está demasiado cansado y es demasiado indiferente como para resolver los problemas que surjan. Tiene un bigote ralo que cree que le hace parecer más mayor. Su palidez y las bolsas bajo los ojos sugieren que está cansado de su despacho atestado y oscuro, del que rara vez sale. Aunque jugamos sus zapatos limpios y poco gastados, no es que salga mucho en cualquier caso. Sus palmas sudorosas indican que Ronald está estresado, teniendo en cuenta el tiempo que hace hoy. Podría no llevar tanta ropa. Formalista sobrepasado. Ronald Harlow es un joven pálido que se esfuerza todo lo que puede en supervisar el campamento de refugiados que le han asignado el ayuntamiento. No es que le entusiasme la responsabilidad, pero siente lo que ha de... Siempre lo hace todo de acuerdo al proceso de vida y ejecuta todas las tareas que le encargan. Sin embargo, carece de experiencia para tratar con problemas más allá de su escritorio. Intenta parecer más mayor, dejándose crecer con un bigote ralo. Su palidez y las bolsas bajo los ojos sugieren que trabaja en un despacho mal iluminado en el que rara vez sale, juega con sus zapatos limpios y poco gastados. Pero tiene un aspecto imponente llevando ropa elegante, pero tiene en cuenta que el clima de Córdoba está fuera de lugar. Sus palmas sudadas sugieren que Ronald está sumamente estresado debido a que está fuera de su zona de confort. Vale, confirmar el perfil. Yo creo que este es más correcto que el otro. What about the murder that this crowd keeps shouting about? It's mere assumption. I assure you that the situation is under the police's control. I know you want to deal with this in the right way. You are obviously a professional and a responsible person, but you clearly have never handled a situation like this before. I am handling it, Mr. Holmes. Don't question my capability here. And tell me how you do it. You can't even calm this gathered crowd, and as for the police, they're not quite managing it either, are they? You consider yourself a problem solver, but until today, you've been solving problems sitting at your desk in a dark corner of a city hall room. Here, you need a more practical approach. What are you driving at, Mr. Holmes? I can help you to handle the situation if you're truly interested in solving things quickly and quietly. And how exactly would you manage that? Simply tell the police that I'm with City Hall and I'm permitted to investigate the scene. I'll work out the rest, but in return I need your help finding my witness. She's a young refugee. She's with child or was with child recently. Look, there is indeed a dead body inside the camp. So even if the girl you are looking for is there, all the refugees are now being detained and interrogated by the police. They won't allow you to speak with her, and I can't do anything about that until the situation settles down. So it's in our mutual interest to settle it. Oh, I suppose that things are bad enough that I ought not shy away from help. All right, Mr. Holmes, I'll tell the police to allow you to come inside. Just tell me when you're ready. Mr. Harlow, how did the refugees end up here exactly? Oh, so you're not from around here yourself? I've been away for some time, but I read the papers. Yes, this whole story has been in the papers for almost a year now. They were smuggled to Cordona on a ship from Africa. Smuggled? Then why didn't you deport them? The smugglers managed to sneak them to shore and hide them inside an abandoned warehouse. When the police raided the warehouse and found the refugees there, the ship was already gone. We aren't even certain as to which ship it was. We have busy shipping routes with other colonies these days, you see. So you decided to lock them up under a bridge? There was no other option. We're still trying to work out what to do with them. I only hope we'll find a humane solution and not put them on a raft and float them out to sea. Mr. Harlow, what exactly do you do here? What are your responsibilities? What I do and what I am responsible for are two different realities, Mr. Holmes. On paper, I am in charge of the camp territory, security, provision,
and the refugees in general. What I actually do most of the time is knock on every City Hall door trying to obtain some funding, or at least rations for the camp. Are the police here on City Hall's behalf too? They are, minus those who came here after the body was found. The governor won't let the refugees disperse into the island, so there's a significant police presence guarding the camp. Naturally, they answer directly to the police. I have some influence here, but I'm not their direct authority. Sí, pero yo sí que tengo permiso de la policía. Del ayuntamiento no, pero de la policía sí. I'm ready to take a look at the scene. All right. Go inside the camp and find Inspector Tewkesbury. He's the officer investigating the scene. Tell him I sent you. Say you're an independent expert from City Hall. He'll fill in the details for you. I'll find my way with words. Thank you, Mr. Harlow. Si yo fuera... si el caso fuera de la policía, sé que tendría permiso. Pero como es del ayuntamiento, no. Sargento. So they keep these refugees under a bridge like proverbial trolls. No wonder the people outside are so disturbed. Who the hell are you? How did you get in here? Mr. Ronald Harlow let me in, sir. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall. You're Inspector Tewkesbury, I presume? A surveyor? What does that even mean? In short, I've been sent to conduct an extensive report on the incident for the Colonial Office and to assess all the damage inflicted on state property. Got it. Another paperworm sent to count money and get food for archive mold. Go on, look around, but don't make yourself too at home. As if I didn't have enough problems before you appeared. Could you first tell me what happened here? What happened? People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw a mass of refugees attacking a man. Clearly not a refugee. When the camp guards came by, the man was floating in the sewage canal with a knife in his chest. Bam. A murder. Big news for Cordona. I'm sure. Thank you, Inspector. And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there near their kitchen. He's in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted the bypassers on the bridge. Was she harmed? No, she's all right, but perhaps the whole debacle started because of her. She started wailing and the refugees stood up for the girl. And where is this young woman now? Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. She's been questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English. Did you learn anything about the dead man? The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees arrived, there have been people on Cordona with bad blood in them. My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity? He had some items on his body, but nothing to indicate who he was or where he was from. I think I should catalogue his possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. Do you have any suspects yet? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming. Better bury him and forget about the whole thing. And now there's a crowd gathered at the camp, and my superiors say we must thoroughly interrogate the refugees. At least those who can understand any English. Do you believe that your superiors wish to get rid of the refugees? I think that both our superiors would rather keep the story quiet. Since that's an unaffordable luxury now, they're looking how to protect their public image. That's why I have to waste my time waiting for my people to turn every stone and befriend every refugee. Vale. I'm busy. Don't you have papers to fill? City Hall lubberheads. Here we go again. Number of hours on ¿Esto qué es? Cordona Prueba número 9. on another dead body. 0. Pero, prueba. Clearly a left handprint here.
Ahí estaré mirando. ¿Me puedo vestir de Sherlock Holmes ya? Que me mola más. No, bueno, ya da igual. Para atrapar al malvado criminal. ¡Oh, mi arma! Esa es la investigación criminal. A blood trail leading to or from the canal. Una huella. A furrow in the ground. ¿Qué tenemos aquí? Someone bled profusely here. A fresh crack, as if the crate was hit recently. 349. Vale, por allá veo más numeritos. ¿Está mirando yo el 8? ¿Por qué? These events have fractured into so many pieces. But I know you can collect them all, Sherlock. Vale, déjame en paz. Déjame, estoy yo currando. Descalzo. A man's footprint. Police boots. Always happy to trample evidence. A heavy boot with a worn-out sole. Suela dañada. Ahí estaba dos. No lo había visto. Una sopita, un caldito. No será palmal, porque ya para ahí vámonos. Vamos a palmal. Soaked with salt water. No te digo lo que hay yo. Este va a ser el cojo. £1,000. A fair sum, especially considering British currency isn't very common in Cordona. Esto es del que han matado, del cadáver, del muerto, del muertito. A simple leather sheath. Perfect for a dirk. No será... Por aquí vengo luego. Voy a seguir con los números. Vamos a mirar todas las pruebas que podamos antes de... Aquí no hay nada, ¿no? Más huellas, el quinto. Huella roto. A traditional African adornment. Palo, sangre. The blood sprayed off the blade after the strike. It might have been used as an improvised weapon. No hint of blood or impact. Someone was dragged against their will. ¿Este es el muerto? Esto es el herido. Este es el herido, ¿no? Ah, bueno, claro, es el herido, ¿sabes? He is in shock, feverish and dehydrated. The cut is deep, potentially serious if not treated immediately. Sherry, you know first aid. Surely you have a duty to help this man. You can't leave him to certain death. May I ask for your assistance? A solid question, sir, but I don't have the answer. Is this familiar to you? A solid question, sir, but I don't have the answer. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying? Voy a ver ahora al muerto. Ratos de caballeros.
Buena. An interesting tattoo. Does it mean something? A steel dirk, sharp. A common accessory among sailors and soldiers. I'd say the blade penetrated upward, however the wound is too messy to be certain. Coal dust under the nails. I don't see much coal around here. Este es el cabrito de la galería de arte. Qué cabrón. Es el cojo. Heavy boots, with one sole far more worn than the other. This man was limping John. A violent death. But this man, limping. Coal dust. I think we're onto something here, John. You know what? I'd like to understand. What? How did our dead man end up inside the camp in the first place? If they find out about the passage, everything will go. If they find out about the Nobody will know anything if you keep your bloody mouth shut. The coppers smell fishy here, Sherry. Perhaps we should... Sherry, just look at this. Living quarters in a sewer. What kind of a genius bureaucrat came up with this idea? We have seen some dark places in Cordona, but this... Estoy que investigar la foto. Se van a cagar. Se van a cagar. Are you able to help me? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Voy a sacar. Voy a poner esto patas arriba. Lo voy a dejar muy rico sin mirar. El muerto es el que estuvo en la galería de arte y es el que robó el lienzo del cuadro, ¿vale? Del diablo. Y la chica del cuadro es esta chica que tenemos aquí, la joven esta, que por lo visto se quedó embarazada a raíz de la violación. Esta la violaron, ¿vale? Y hay que encontrar... The refugees have been detained and will not leave until all the circumstances are clarified. Me parece estupendo. Hostias. Back off. ¿Cómo? ¿Me deja entrar? ¿Por qué? Sherlock Holmes. Bueno, nadie. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no me deja entrar el gilipichi este?
Hostia, le puedo salvar. Tengo que encontrar algo para limpiar, algo para desinfectar y algo para usar de vendaje. Ah, no sabía yo eso. Vale. Lo primero que quiero hacer es ayudar a este hombre. Algo para limpiar, algo para desinfectar y vendaje. It won't do any good. That will kill, not save him. Just washed. Better than nothing to bandage the wound. Y agua hirviendo que está limpia. I'll use it to create a solution. Y algo para desinfectar como alcohol. ¿Qué es eso? ¿Qué cuelga azul? Tengo que algo para desinfectar, ¿no? Aloe vera, I muy can bien. use this to stop the infection from spreading. Ya tengo todo. Nausea and stomach pain is not what he needs now. Ya tengo todo, ¿no? Ah, hostia, que no lo he cogido, no lo he ido cogiendo, ¿no? Qué listo soy. I've collated all the ingredients, now to prepare the first aid solution. ¿Qué me falta? Tengo todo, ¿no? Triturar las hojas. Análisis químico. Venga, vamos aquí a montar un... -3, -4 más 5. Espera un poco, no, ese no, este no sirve. No, este tampoco. A ver, un momento. A ver, aquí tengo -4, ¿vale? Me hace falta -3.
Aquí tendría 5. Me falta verde, rojo. No lo tengo nada claro, ¿eh? Este es sumar. No. Este sería todo lo contrario, restar. Y luego este sería sumar, ¿no? Sí. -4, -3. Hostia, qué putada. Espera. Hostia, qué putada, a ver. No, no puedo. No puedo. Este sería sumar. El 5 lo tengo, el -3 lo tengo. Me falta el -4. -4 verde. -4. Vale, si le resto. Si le resto, lo subo a 6 y luego lo puedo subir y luego lo puedo bajar a 5. Hostia, pero me baja el 3 también, ¿no? Claro, pero el 3 también me baja. Hostia, qué putada. No lo veo.
ver, espera un poco. Espera, que igual me estoy liando yo. ¡Ole! No lo veía, ¿eh? Y ahora sería... Que no lo veía, ¿eh? Perfecto. Hostia, me ha gustado. Vale, quiero hacer este. Ya tengo la solución. Ya podemos curarlo. Thank you. This should make you feel better, my friend. Now remain lying down and drink as much water as you can. Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. Is this familiar to you? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Vale, genial. Este ya lo tenemos. Deja entrar el cabrón este. No one deserves to end up in a place like this. ¿Qué será? ¿Porque no voy vestido de policía? ¡Arriba las manos! A ver qué pasa aquí. ¿Qué me está pasando aquí? Vale. Sí, tío. Vamos a ver qué nos cuentan aquí. May I ask you something? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Are these the rations the refugees get from the authorities? How do people even survive out here? May I ask you something? Unfortunately, my casebook is empty on this. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know? Can you satisfy my curiosity? Unfortunately, my casebook is empty on this. Ay, que me bajo los zapatos. Hola, buenas tardes, caballeros. Are you able to help me? Unfortunately, my casebook is empty on this. This isn't working. May I ask you something? Unfortunately, my casebook is empty on this. Tengo ni puta idea que estoy haciendo. You still here? Don't bother someone else with this, son. The guards at the sewers were speaking about taking refugees out of the camp. Do you know anything about this, Inspector? Less than you do, obviously. And this doesn't bother you as an officer of the law? I can neither punish them nor put them on the right track, if that's what you're asking. Maybe your friends at City Hall could do something about it, but I seriously doubt that. To be honest,
I'm sick and tired of being frowned on for my uniform. If those fine gentlemen you've eavesdropped on are in some shady business, that's on their heads. I'm busy. Don't you have papers to fill? Huh. City Hall lubberheads. Yo creo que ir vestido de esto no pinta. A ver. Podré entrar luego, sí, ¿no? I hope I'm not making a grave mistake in trusting you, Mr. Holmes. Who isn't allowed to visit the crime scene these days? Could you help me? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Murder! Beasts! Help me, please. It doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. This isn't working. You might need a different tack. Can I ask you a question? I'm very sorry, sir, but I can't. Murder! Beasts! May I ask you something? I'm sorry, but I've never heard of that. If one's looking at us, Sheriff, you should know what you're doing. A single Malpal butt. Roadman cigarettes, a brand highly regarded by law enforcement officers. So there wasn't any sophisticated infiltration plan. The good old police just let the man into the camp. Now we have everything we need. Who isn't allowed to visit the crime scene these days? Cuidado. Que se viene. I'm busy. Don't you have papers to fill? City Hall lubberheads. Back off. No deja entrar el cabrito de él, Could you help me? A solid question, sir, but I don't have the answer. Can I ask you a question? A solid question, sir, but I don't have the answer. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. A ver. Esta ya está. Solo me quedan estas dos. Voy a preguntar por última vez a estos dos. A ver si saben algo. No tengo nada para preguntar. No he marcado nada. ¿En serio? No. Sí.
dare ask for your assistance? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Los cabritos no me quieren decir nada, ¿eh? I'm busy. Don't Venga, you va. have papers to fill? Vamos a recrear la escena del crimen. City Hall, lubberheads. El muerto y un policía, ¿vale? Aquí empieza la escena. Entra. Le dejan entrar. ¿Esta cera en qué se diferencia? ¿En la mujer? ¿La defiende? La mujer intenta escapar. No, la lleva a rastras. La lleva a rastras. Intenta escapar. La empuja y le rompe el collar. Forcejean. Se tropieza. ¿Pero dónde está la puñalada, tío? Ah, sí, mírala, la tiene en el pecho. Yo creo que es así, ¿eh? You're not even trying, Sherry. Concentrate. O me deja alguna sin hacer. Espera, que igual me deja alguna sin hacer, ¿eh? Igual me deja alguna esta que queda aquí dentro sin hacer. No, está todo. No, no, están todas. Pues alguna he puesto mal, lógicamente.
You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not even trying, Sherry. Concentrate. So, we have a thug who came to take a refugee woman with him. She resisted, but he dragged her by force. One of the refugees stood in his way, armed with a stick, yet he could do nothing against a cutthroat with a blade. The man didn't anticipate that the other refugees would intervene and stand against him. In the confusion, the woman managed to break free. The thug took fright and fled. He was stopped by the falling crates. He stumbled and fell, piercing his chest with his own blade. However, the wound didn't cause instant death. He managed to stand, but still bleeding, he lost his balance on the bridge and fell. Before all of this, the man had freely entered the camp through the main entrance. The police admitted him after they had a short smoke together. You live by the sword, you die by the sword. In our man's case, it's the same sword. Este está fumando. Este tiene que saber algo. Help me, please. Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Are you able to help me? Unfortunately, my casebook is empty on this. Do you know anything about this? Unfortunately, my casebook is empty on this. Time to check your who, what and what, Sherry. Mientras fumaba. About what and dressed. Can I ask you a question? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Help me, please. Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Mientras fumaba. Hay uno que está fumando. Es este. Is this familiar to you? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Do you know anything about this? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose?
cabrones. Back off. Mr. Harlow, your refugees didn't murder anyone. What? Pray tell me what you've learned. All right, listen carefully. This might solve one problem for you, but will create a few more. Oh, well, that's a great start. The man came to the camp intending to kidnap one of your refugees, a woman. What he didn't expect was that the refugees would stand up to protect the woman. A brawl had broken out. In the chaos of it, the man stumbled over those crates and fell on his own blade. How do you know he fell on his own blade? The wound in his chest was inflicted from an unusual angle. It was not an offensive stab, shall we say. The refugees didn't touch him. And judging by the blood at the scene, the intruder managed to raise himself but was unable to walk very far. He ultimately fell into the canal. But how did he sneak into the camp? Why didn't the police see him? And this is where your new problems emerge, Mr. Harlow. What do you mean? You're not a dull-witted man. You know what I mean. There is no feasible way to get into the camp without the police guards knowing of it. The pile of mess I had to sort out has just become bigger, but somehow that doesn't surprise me. Anyway, I thank you for your help, Mr. Holmes. I'll take it from here. Meanwhile, I'll make sure the police aren't detaining the refugees any longer. You can go back in and look for your witness. You think one small clerk can make any difference in this place? Who knows, John? Just one ill-fitting cog could make the whole machine crumble. I owe you a lot, Mr. Holmes. You're disturbing a hornet's nest here, son. Si me dejan entrar. You're the one who tended to our man's wounds. I thank you greatly. The police didn't allow us to help him. The police will leave you alone now. I've proven to them that the man who came into the camp died due to his own foolishness. Thank you for standing up for us. But nobody would help us without a reason. You're here because you want something. Yes, I do. I need to speak with the girl drawn here. The dead man came for her too. He wanted to take the girl away, but we won't allow her to be hurt again. What do you want from Nayla? Nayla. She was hurt some time ago. I'm here to find the people who did this and bring them to justice. And to find them, I need Nayla's help. Will you let me speak to her? Justice. There's no justice on this land. But you helped us, so maybe your words are not empty. You can speak to Nayla if she wants it. But I will be watching you. Sin problema. Hello, Nayla? My name is Sherlock. I know someone hurt you. I am here to help. I'm trying to find the people involved and bring them to justice. Please. There is a photograph, and I'm sorry, it is terrible, but I simply must ask. Where did this happen? What can you tell me about these people? Christ, Sherlock. Nayla, I'm sorry. I'm not very good at this. You come here for me, but you are rude and cruel and condescending. A cross. The man had this cross. Now go away. Leave us be. I do not need another white man's help. Te dio ya el bebé. Glad that wasn't me. Not my best work, John, by a long shot. Nayla doesn't want us meddling. I'm starting to wonder what this all achieves. But she helped you anyway. Now we know that maniac's face and the cross he wore, we can still catch him.
Este ya está. Palacio de la Mente. Hostia, es un oficial de alto rango, la cruz. La cruz al valor, ¿no? Por el valor. O la cobardía. La estaría secuestrando para llevarla al oficial de alto rango. ¿Otra vez? Tengo que hablar, ¿eh? Dibujo del agresor. Vale, la medalla. Vale. Esta la quiero hacer. Esto es un reto de John, ¿vale? No es misión. Pero sí que es un desafío. Es un desafío, ¿vale? Es un desafío de John. Y tengo que preguntar, tengo que hablar. At least some of your kind have a heart. Thank you again. No one deserves to end up in a place like this. Do you know anything about this? Sorry. We don't see much here. May I ask for your assistance? They often take us from the camps to work. Most don't mind, though. It's the only way we get a glimpse of freedom. Vale. So there's a smuggling ring in the camp. This wasn't the first time that someone freely entered the camp to take a refugee out. At least it was certainly his last time. My gut tells me that we'll learn more about this ring when we find out where the thug came from. Vale, no se encuentra fácil. Vale, tatuaje del intruso.
Este ya está. Tiene la V de vendetta. Tiene el stick. Tatuaje del intruso. Tengo que hablar, ¿no? Tengo que hablar. Tengo que hablar. A ver si alguien sabe algo de... Epa, ¿por qué no me lo ha marcado? A ver si esta gente At sabe. least some of your kind have a hat. Thank you again. A ver si puedo hablar. No, esta mujer no puedo hablar. May I ask for your assistance? Sorry, we don't see much here. Are you able to help me? Sorry. We don't see much here. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people? Is this familiar to you? Sorry. We don't see much here. Could you help me? Sorry. We don't see much here. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Can I ask you a question? Sorry, we don't see much here. Lo van a saber aquí. Lo van a saber. Help me, please. Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Tengo una idea de lo hostia. Are you able to help me? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Ah, ¿sigue ahí el inspector? Ah, no sabía que seguía este aquí. You still here? Soy iba a decir yo, ¿sigue esto aquí? The intruder has a most peculiar tattoo on his neck, 2 lines and a point. Do you know anything about it? You really want to know, kid? Why? You want to play a policeman or something? I'm sure you have it in your records, so it won't hurt if I have it in mine. In my records, it's just a tattoo, as it should be in yours. Ah, to hell with you. Suit yourself as to what you're going to do with it. Off the record, though, such tattoos are often connected to a man named Mr. Niccolo Bernadotti. Bernadotti, you say? A respectable businessman in Scalario. His company imports goods and wines, and smuggles everything that can be smuggled between the colonies and the mainland. His people can be identified by an obscure tattoo, just like the one over there our friend has. But these are all merely rumors, you see. If Mr. Bernadotti was a criminal, he'd be in prison now. Or hanged, right? Siempre hay tiempo. Hostia, son las 10. You're disturbing a hornet's nest here, son. I owe you a lot, Mr. Holmes. Vale. You're disturbing a hornet's nest here, son. I owe you a lot, Mr. Holmes. Aquí hemos acabado. Esto yo creo que tenemos que mirarlo o en la biblioteca o en la policía o en el ayuntamiento. Esto es la policía seguramente. Esto es la policía y este. Oficial británico. Esto es la policía seguramente también. Oficial británico. Igual hay que investigarlo, hay que leerlo en la biblioteca, ¿vale? Yo creo que sí.
Son las 10, ya me estoy columpiando, pero bastante. Can you satisfy my curiosity? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. De todas formas, en el caso sigue abierto, nos dejarán volver a entrar. Bueno, son las 10, me he columpiado un poquito. Lo vamos a ir dejando aquí. Mañana seguiremos. Esto hay que mirarlo en la policía, ¿vale? Estas dos cosas. Sale un libro, ¿vale? Que están los archivos, seguramente de la policía, los dos. Habrá que mirar. Habrá que mirar. Tenemos Cordona, oficial de alto rango y una medalla. Y un nombre, ¿no? El nombre de este es... Bueno, no, el nombre de este no tenemos. Pero mejor dejarlo ahora mismo, ¿sabes? Estamos en la policía, sí. Any progress with the case, Mr. Holmes? De momento va a ser ya... Sujeto, crímenes... Ah, pero este lo quiero tú. No, este no quiero. Este. No. Ah, sí, este es crimen. Sujeto, oficial de policía, pistas. Y... A ver. Distrito. Ah, distrito lo tengo. Distrito lo voy a quitar. Pistas. Falta, son crímenes, unas faltas. No sé, estoy un poco perdido.
faltas? No sé, no sé. ¡Ah! Crímenes violentos. No, distrito tiene que ser... No sé. Vale. Distrito escalario. Empresario. Sospechoso. Que se rumorea. Mercancía, sujeto. Contrabandismo. Vale, Nicolo Bernadotti nació en empresario, filántropo, Tiras, zona sudeste de Escaladio, Bazar Rúa, cerca del cruce de Roma. Este ya está.
Esta hay que ir. Inspector Herbert Ryder. Esta ahora mismo no sé exactamente todavía, no sé exactamente. No sé exactamente. ¿Esta qué? Herbert Ryder. Herbert Ryder, ¿quién es? Por el que acabamos de hablar. Es que esto es una putada porque empiezas aquí. No puedes parar. Any progress with the case, Mr. Holmes? Una droguita. Todas las pistas conseguidas. No puedo hablar. ¿Quién es el inspector Ryder? ¿Por dónde se bajaba? Por aquí, ¿no? No, ya me he perdido. No, ya me he perdido. Me hago en todo lo que se menea, ¿eh? Me hago en todo. Tenía que estar. Tenía que estar ya cenando hace rato, ¿eh? Me hago en todo lo que se vea. Que al día siguiente tengo sueño. No, sir. Now the rules for coming in have become much more stringent. So, reap the benefits. Is this familiar to you? A solid question, sir, but I don't have the answer. ¿Dónde está el inspector? Ese inspector. Se ha ido el inspector, ¿no? Pero en todo se acaba de complicar la cosa. No, sir. Now the rules for coming in have become much more stringent. So, reap the benefits. Help me, please. Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Are you able to help me? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Pues nada. Vale, ahora mismo estamos en un punto muerto, ¿vale? Me voy a poner aquí ahora yo voy a ir a cenar. Y ya mañana, lo dicho, mañana seguimos. Venga, luego se ha entretenido un ratico. Mañana estamos. Venga, chao.